la grabación y la transcripción, me dice el Teams, así que en principio les damos la bienvenida. Ahí ya veo caras conocidas. Gracias si pueden prender la cámara, también se los agradecemos. Ay, hola Denise, ahí te sí. Gente que no veía hace un tiempito, que me alegra verlos ahí, bueno, los estudiantes del seminario también, pero les pedimos si pueden prender las cámaras, más que nada, porque hoy tenemos una invitada, así que con quien vamos a charlar, así que mejor hacer un ambiente en donde nos podamos ver. Como hoy no hay proyección, no hay nada, mejor que sea más tipo charla, ¿no? Así que bueno, Rodri, te doy la palabra para que hagas la presentación y ya Sí, arrancamos, ¿te sí, sí. parece? Bueno, perfecto. Bueno, en principio, buenos días. Les agradecemos que se hayan conectado a nuestros estudiantes del seminario y a quienes no sean del seminario también, más que bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos, bueno, a Gabriela que se haya podido conectar y haya ha hecho un huequito en su agenda para compartir con nosotros en este día. Y bueno, voy a hacer una breve introducción, así ya le doy la palabra a Gabriela y por qué la hemos invitado. Si bien, bueno, nuestro seminario, el seminario que damos en Filosofía y Letras, estoy orientado a la educación en las sociedades antiguas, nos parece importante reflexionar sobre cómo se piensa hoy la filosofía perdón, la filosofía o la filosofía y las otras disciplinas, cómo piensan la antigüedad. Así que por esa razón la hemos invitado. Y esta charla inaugural de este año, en el marco de este seminario, forma parte de las distintas charlas que hacemos con nuestro grupo de trabajo y de investigación y una red de estudios que tenemos conjuntamente con otros colegas de materialidades, orientalismos y narrativas postcoloniales. Así que esperamos que sea de su agrado. Yo voy a presentar brevemente a Gabriela, quien es profesora en la Universidad de Buenos Aires, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, y está en dos departamentos, tanto el departamento de letras clásicas, en el de lenguas y literaturas clásicas, y en el de filosofía, y dedicada a la antigüedad, y hace bastante tiempo que viene reflexionando desde su lugar pensar India, también pensando en Oriente y en los orientalismos y en los orientes que existen. Así que, bueno, primeramente, la bienvenida nuevamente y que le voy a hacer la palabra a ella y que nos cuente un poco por sus antecedentes, su recorrido académico y por qué también dedicarse a la filosofía antigua y después también a India. Bueno, antes de arrancar, me da un reflejo, así que estoy un poco iluminada y con un poco de tos, así que pido disculpas porque voy a toser probablemente en la exposición o en la charla. Quiero agradecerles a Analía y a Rodrigo por esta invitación y también por todo el trabajo que hacen, que siempre están abriendo espacios para hablar de temas de los que no se suele hablar tanto, que no suelen estar tan presentes en los ámbitos académicos. Así que bueno, les quiero agradecer por este espacio y por todos los espacios que van generando y de los que muchas veces formo parte o me invitan. Bueno, mi recorrido académico es un poco variopinto. Yo estudié filosofía y me dediqué a la filosofía antigua principalmente porque me enamoré del griego. Ahí un poco, quizá con Ana compartimos ese amor por la lengua que derivó en que dentro de la filosofía, bueno, uno se dedicara a la filosofía antigua. Después también me fui especializando ya para la licenciatura y para el doctorado, concretamente en lo que podemos llamar filosofía tardoantigua, en la tradición platónica, ¿no? Una formación dentro de todo bastante convencional dentro de los temas que se estudian en la carrera de filosofía, pero ya un poco corrida, ¿no? En lugar de estudiar Platón o Aristóteles, bueno, un primer corrimiento fue hacia este periodo de la filosofía por ahí no tan canónico, digo, porque vamos a hablar de canon, entonces está bueno
empezar a mencionar esa cuestión. No tan canónico como Platón y Aristóteles, estudiar, por ejemplo, una figura como la de Plotino, que es un platónico ya del siglo III después de Cristo, una época un poco más, más en los márgenes del canon, pero por supuesto con una tradición de estudios dentro de la facultad. Me formé con Marisol Santa Cruz, que se había doctorado en Plotino, con Pierre Adot. Bueno, había una línea ahí, un camino ya comenzado en el que me pude inscribir. Después para el doctorado me fui corriendo un poco más a los márgenes, porque estudié a un personaje anterior, un poco anterior a Plotino, que supuestamente había impactado en la filosofía. Supuestamente no, hay evidencia de que Plotino lo leía. Es un personaje que quizá nunca escucharon, Numenio de Apamea, del que no se conservan las obras, bueno, y con ciertas dificultades para su estudio, y que forma parte de esto que se ha dado en llamar platonismo medio, o sea, un platonismo anterior a Plotino. Ahí ya empecé a discutir estas categorías historiográficas, ¿no? De platonismo medio, neoplatonismo, a pensar la tradición platónica más como un continuo. Eh, pero definitivamente, un poco en paralelo en esta formación en filosofía, un momento importante, disculpen este momento autobiográfico, pero un poco lo pensamos así con Analía y con Rodrigo para encarnar las reflexiones que vamos a hacer en esta charla en un recorrido académico personal, que muchas veces son cosas que se dejan de lado, pero que tienen mucho que ver con los temas que estudiamos y cómo los estudiamos. Estaba diciendo que en este momento final de mi carrera de grado y un poco comenzando el posgrado, estudié sánscrito ya cuando estaba terminando la carrera de grado, y me empecé a vincular con la cátedra de sánscrito por medio de una inscripción, algo un poco en paralelo y como una curiosidad, algo que hacía porque me gusta estudiar cosas raras y vi que se enseñaba sánscrito. Bueno, me parece que nos había dicho que estaba con una computadora con la que no solía trabajar y se le cortaba. Ahí está como Me reconectado. había sido. Ahí está. ¿Escuchás? Ahora ¿Me de a poquito escuchas? se te va escuchando, pero se entrecorta. Solo se Por ahí, Gaby, si se apaga la cámara y la volvés a escuchan prender, ahora, no. se escucha, pero Ahora te sí, quedó ¿No me frisada la claro, escuchan? imagen. Ah, ahí Ahí volviste va por ahí queriendo. un a ver, poco, apago la claro. cámara. Sí, después traté de volver a prenderla porque, Sí. pero ahora creo que te escucharíamos. A ver, ahora parece. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, te y te vemos. vemos. ¿Me ven bien? Sí. Sí, bien. Bueno, temía que pasara esto, pido mil disculpas, estoy con unos problemas materiales tecnológicos. No sé, porque yo los escuché todo el tiempo. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, sí, perfecto. Sí, bien, bueno. Sí, vi que en un momento empezaste a hablar, Ana, y dije, ahí hay algún problema, y no, yo seguí hablando. No sé hasta qué puntos se escuchó. Sobre tu vinculación a la cátedra de sánscrito Ah, como ascripta y perfecto. después que empezaste a participar y te fuiste al otro mundo. Me fui a las esferas celestiales del. Eh, bueno, retomo entonces. Bueno, mi vinculación con la cátedra de sánscrito me llevó a empezar a estudiar India, un poco en paralelo a mi formación en filosofía griega.
Y bueno, realmente eso enriqueció y cambió en cierta medida mi mirada sobre el mundo griego y sobre el estudio de la antigüedad, porque fui mucho más consciente al estudiar las filosofías antiguas de India del impacto que tenían los discursos modernos y incluso contemporáneos sobre esa antigüedad, que es algo que también ocurre cuando estudiamos / construimos la antigüedad griega, pero quizá ahí nos construimos un poco más fácilmente ciertas ficciones de que estamos estudiando, que estamos como viajando en el tiempo hacia la antigüedad, cosa que es en cierta medida ficcional, y siempre estamos pensando la antigüedad y construyéndola desde el hoy y leyendo bibliografía que la fue pensando y construyendo desde su lugar y su momento, ¿no? Entonces, pero el contacto con India me obligó en cierta medida a ser mucho más consciente de ese hecho, a ser más consciente de en qué contexto, dónde, quién y cuándo había escrito lo que yo estaba leyendo sobre India, por ejemplo, o la traducción que estaba leyendo cuando leía un texto. Y un poco para continuar este recorrido, a propósito de empezar a dedicarme a la filosofía india con más intensidad, empezó el vínculo con quienes en la facultad estudiaban filosofías de China, ¿no? Concretamente con María Elena Díaz, que también es profesora de filosofía antigua y se dedicó a estudiar filosofías de China. Y empezamos a vincularnos y a trabajar en conjunto, tenemos proyectos de investigación conjuntos, porque bueno, siempre está en la carrera de filosofía el reclamo, entre comillas, de que haya una materia de filosofía oriental, así en esos términos. Entonces un poco el concepto de Oriente nos vinculaba, India y China, y bueno, este trabajo conjunto rápidamente nos hizo reflexionar sobre el concepto de Oriente, empezar a pensarlo, a deconstruirlo, estudiar en conjunto India y China también modificó mi mirada sobre India y sobre Grecia, ¿no? Es como una especie de cadena que se va produciendo con cada tradición nueva a la que uno se va acercando, cómo ese contacto con lo nuevo modifica nuestra manera de abordar los temas ya conocidos o ya estudiados de alguna manera. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto en este campo de los estudios postcoloniales, que son los que han avanzado esta crítica al orientalismo, ¿no? Y a pensar el mundo en términos dicotómicos, Oriente-Occidente, ¿no? Y esto es relativamente, de construir la categoría de Oriente al estudiar en conjunto India y China es bastante natural, porque lo primero que saltan a la vista son los contrastes entre las dos tradiciones, contrastes filosóficos, culturales, también líneas de puentes, digamos, por ejemplo el budismo es una tradición que nace en India y pasa a China, pero más allá de estas conexiones, que las hay claramente, hay muchísimas diferencias, así que fue muy productivo habernos juntado y trabajar en conjunto para empezar a revisar y a repensar en qué términos vamos a estudiar estas tradiciones, porque estudiarlos en términos de Oriente, ¿no? Implica una mirada eurocéntrica respecto de esas tradiciones. Y lo primero que hay que saber es que esta no es la única manera de abordarlas, hay otras. Y una segunda reflexión que hay que hacer es que quizás no sea la mejor manera de abordarlas. Es una manera de abordarlas como culturas orientales que es completamente deudora de un momento, de un momento de Europa, que es la modernidad, en la que muchas potencias de Europa estaban embarcadas en la empresa colonizadora. Y esto no es una nota de color o un rasgo accesorio, es constitutivo de pensar el mundo como Oriente-Occidente. Hoy por hoy, esta preocupación respecto de la categoría de Oriente un poco se trasladó en los últimos años a una preocupación respecto de la categoría de Occidente, porque un poco lo que
fuimos sumando, y hablo en plural porque realmente es un trabajo que son cosas que yo pienso no aisladamente, sino siempre conversando con otros. Por eso agradezco también este espacio como un conversatorio, como una charla. Ahora estoy hablando mucho yo, pero enseguida nos ponemos a charlar. Digo que mi preocupación se trasladó a la construcción de Occidente, que está tan establecida, está tan poco discutida, parece un dato, una cosa obvia y concreta y absolutamente sin fisuras, que hay algo así como Occidente y que esto algunos lo discuten, pero en general hay cierto consenso en que nosotros pertenecemos a ese Occidente, ¿no? Y me parece que eso nos, nos embarca en una manera de pensarnos que quizá no nos hace del todo bien, ni en términos geopolíticos, ni en términos académicos. Así que bueno, un poco esta es la presentación de quién soy, de dónde vengo, como para empezar a conversar sobre bueno, los temas que se vinculan con el seminario que están dando Analí y Rodrigo y con estos temas que nos ocupan y que nos preocupan. Gracias, Gaby. Sí, sí, entendemos como esta cosa de que uno siente que está como hablando mucho de uno, pero en un Sí, punto no, pero preferíamos que lo hicieras justamente porque, bueno, de algún modo vos mejor podés articular ese recorrido y sobre la base de esto ahora te vamos también a preguntar, retomando un poco, digamos, la cuestión más filosófica, en ujú, tanto que vos trabajás en una materia como Historia de la Filosofía Antigua, que además es una materia inaugural de la carrera. Hay algo que surge o que nos surge como pregunta en relación a también a esto que comentas último, de Oriente, Occidente, es si en esa instancia curricular, por tu experiencia de dictado, encontrás algo como una conformación de canon, por ejemplo, a partir de alguna obra que se trabaje en la que vos veas que aparece como ese modelo, o sea, donde ahí esté plasmada la idea pensamiento occidental y que queda por fuera o sea, invisibilizado, si se quiere, la ujú, idea de este otro, ujú. que para el caso, yo supongo, he cursado la materia, por supuesto, entonces digo, para el caso de la filosofía, es la filosofía griega helenocentrada y excluye, ¿no? Entonces digo, ya esto, desde la antigüedad ustedes trabajan esto, o sea, hay textos que ya desde la antigüedad articulan esta dualidad. Me imagino algo con la idea del bárbaro también, ¿no? Entonces, Claro, como sí. para, o sea, yo también por conocer tu trayectoria entiendo que algo de esto seguramente has indagado, así que bueno, como para que nos comentes y por supuesto, bueno, tus reflexiones respecto de eso, o sea, porque me imagino que debe haber tal vez una forma tradicional de abordar, si esto es así, y cuál es tu reflexión bueno, y actitud crítica, ¿no? Sí, bueno, hay dos equipos de cátedra que actualmente están dando la materia de Historia de la Filosofía Antigua y yo formo parte de uno de esos dos, así que voy, digamos, tampoco es que soy representativa o de la totalidad, sino de una parte. Dentro de ese equipo de cátedra, por supuesto, hay una estructura de cátedra y el programa es bastante, sí, convencional, tradicional. Hay una salvedad que se hace en general en la clase inaugural, donde se habla en esos términos, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar en la filosofía occidental que surge en Grecia. Y bueno, todo lo que ocurre en Oriente no se va a abordar, ¿no? Y entonces hay una circunscripción a un canon más tradicional, e incluso dentro de la filosofía griega, que hay un montón de pensadores, se abordan Platón y Aristóteles principalmente, por supuesto que hay una unidad dedicada a los presocráticos, otra a los sofistas, y después también hay una unidad final que aborda alguna de las filosofías del periodo helenístico. Siempre hay que hacer un recorte, las materias, bueno, es un cuatrimestre, las clases siempre son la cantidad que son, y hay que acomodarse a ese esquema que tiene su razón de ser, que bueno, hoy por hoy es lo que es, y eh, digamos, mi tarea hoy por hoy es
ir generando maneras, modos de empezar a plasmar, en principio en mis clases, en las clases que me tocan, tanto de trabajos prácticos como en las clases teóricas que me tocan, que no siempre son las mismas, alguna de estas reflexiones o de cuestiones que yo voy estudiando, que voy pensando, en el tema que me toque en las clases, en general lo hago y lo voy haciendo cada vez más, ¿no? Al principio con cierto reparo, con cierta timidez, pero de a poco me voy soltando más. Siempre, por supuesto, se trabaja con mucha libertad, en ese sentido no hay mayores restricciones, siempre y cuando uno se ajuste a un programa que ya está establecido y que es en ese sentido tradicional, convencional y se ajusta a un canon eh, helenocéntrico, ¿no? Por cómo está pensada no solamente la materia de historia de la filosofía antigua, sino en general la carrera de filosofía, ¿no? Me salgo un poco de tu pregunta específica, Ana, ahora vuelvo, pero la carrera de filosofía en nuestra facultad, y diría que en buena parte de las facultades de Argentina, ya no sé si extenderlo a toda Latinoamérica, habrá matices y hay diferencias, no digo que en todos los lugares se enseñe de la misma manera, pero suele ser la filosofía una disciplina fuertemente eurocéntrica, mucho más que otras, en el sentido de que nadie discutiría que hay algo así como literaturas en otras partes del mundo no europeas. Digo, que hay literatura india, que hay literatura china, y sin embargo, que hay filosofía en otras tradiciones diferentes de aquellas que se remontan a los griegos, es algo que todavía hay que discutir, que todavía hay que defender, porque hay una actitud más fuerte que niega tales cosas, que cada vez está, creo yo, menos presente, pero hay una actitud que admite que hay filosofías en las diversas culturas y tradiciones, pero siempre con cierta salvedad, ¿no? Bueno, la filosofía propiamente dicha es la que se remonta al mundo griego y después, bueno, podemos admitir formas de pensamiento similares, que las podemos incluir de alguna manera, bueno, como para tranquilizar nuestra conciencia, las admitimos como una especie de condimento a una comida principal que es la europea, que se remonta a los griegos. Bueno, esta manera de concebir la filosofía es la que yo personalmente intento disputar, poner en cuestión, pero no por una cuestión no sé, de discursiva o progre, no sé, sino porque creo que nos estanca en la propia práctica filosófica, ¿no? Estas exclusiones hacen que sigamos pensando en un marco estrecho. Hay un autor que habla del parroquialismo, ¿no? De esta actitud parroquial, que es quedarse en lo cercano, ¿no? En lo que tenemos cerca a mano, en lo que nos resulta conocido, habitual, en lugar de expandir nuestros horizontes, que es una actitud propiamente filosófica, incluso desde el mundo griego. Y, y es interesante, ¿no? Porque también está esta construcción de que la filosofía griega nos es cercana, y esto también hay que pensarlo, ¿no? Hay mucha construcción y todo un proceso de colonización para que la filosofía griega nos resulte cercana a nosotros que estamos en este lugar del mundo. Entonces de ahí también se me dispara una reflexión que me parece importante, que es, en filosofía nos cuesta bastante, que es poner los pies sobre la tierra, y sobre la tierra literalmente, dónde estamos parados como comunidad académica, porque muchas veces creemos que estamos en Europa o que tenemos que hacer lo mismo que si estuviéramos en Europa, y claro, ahí hay diferencias materiales incluso, que hace que entonces, al ser ese nuestra medida, nuestro patrón, lo que deberíamos querer hacer, está siempre esta idea de que no lo logramos, de que somos inferiores respecto de ese modelo. Yo creo que todo eso nos hace bastante mal, y me parece que lo tendríamos, sería importante que lo repensemos y que veamos maneras como decía antes, poner los pies sobre la tierra, plantarnos donde estamos
y hacernos cargo no como una deficiencia, nos gustaría ser Europa, pero no lo somos. No lo somos y es buenísimo no serlo. Es buenísimo no serlo. Vuelvo a la pregunta de Ana, porque me fui, perdón, es como que sigo mis propios recorridos mentales respecto de la actuación en la materia historia de la filosofía antigua. Entonces hay un programa, hay una tendencia a mantenerse dentro de los cánones más tradicionales y patrones de enseñanza más tradicionales de la antigüedad. Estamos quienes trabajamos en esa cátedra y por recorridos personales vamos mechando otras cositas. Por ejemplo, lo hacemos en las clases de la materia y también lo hacemos por fuera de la materia. El cuatrimestre pasado, con María Elena Díaz, dimos un seminario sobre los inicios de la filosofía en Grecia, India y China, y planteamos la cuestión bien aporéticamente, ¿no? Problemáticamente, esto de buscar los inicios, ¿no? Como a veces en la bibliografía inició en Grecia, no, pero antes en tal lugar, y parece ser una carrera hacia atrás a ver quién empezó, como si las cosas empezaran, ¿no? Como si la reflexión respecto del mundo en el que vivimos y cómo nos insertamos en ese mundo sea algo que empieza, que se puede señalar, ¿no? Un inicio y qué cultura la inició y eh, bueno, desarmar esos esquemas, ¿no? Desandar esos esquemas, ver cómo se fueron forjando eurocéntricamente esas maneras de pensar la historia de la filosofía, como teniendo un inicio, las disputas que hay respecto de ese inicio dentro de la propia tradición griega y las dinámicas de exclusión que el planteo de si la filosofía se inició con tales, bueno, después se arma una tradición y ahí empezamos a incluir y a excluir. Y voy al último punto de tu pregunta, bueno, los textos del propio mundo griego que dan cuenta de estas dinámicas o de estas tensiones entre inclusión y exclusión. Bueno, hace poquito compartimos un espacio en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, donde presenté un trabajo sobre Diógenes Laercio y su obra, ¿no? Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, donde hay todo un proemio donde está la cuestión del inicio de la filosofía y Diógenes Laercio defendiendo un inicio griego, solo griego, pero a la vez presentando posiciones que decían, bueno, hay en otras culturas eh, paralelos, ¿no? Figuras paralelas a las del filósofo griego. Y ahí se menciona India, Egipto, Persia, etcétera, etcétera. Esos textos, bueno, los podemos mencionar en la materia Historia de la Filosofía Antigua un poco en general tangencialmente. No hay clases exclusivas dedicadas a ellos, pero bueno, son cuestiones que eventualmente se mencionan, la dicotomía griego-bárbaro. A mí lo que me gustaría, intento aportar en ese sentido, al menos en la parte que me compete, es ser más enfática respecto de la visión crítica de esas dicotomías, crítica no respecto de Diógenes Laercio, que no, sino críticas de los ecos que esas visiones tienen en nuestro mundo actual, ¿no? Cómo seguimos repitiendo esos esquemas en lugar de estudiarlos como algo que fue construido y que tiene sus ecos y dejar de hacerse eco, ¿no? Un poco inconscientemente de decir, bueno, es un eco contra el cual podemos alzar una voz que diga algo diferente, ¿no? Claro, Y que haga más sentido en este mundo en el que vivimos, me parece. Claro, yo por eso te iba a preguntar en la misma línea que estás diciendo, porque yo entiendo que en principio hay un eje estructurador respecto de una obra como la de Diógenes Laercio, o sea, cualquiera que haya estudiado filosofía antigua, de algún modo o de otro se acercó a esa obra como para como poner en alguna, o por lo que sea, pero en general se usa como para poner en alguna categoría, bueno, cómo se ordena determinado pensador y se usa, aparece. Que por cierto, bueno, yo que me dedico además a la biografía, también tiene tanto de ficción y tanto de cuestiones que se salen de lo estrictamente histórico y aún así una historia de la filosofía lo usa
y lo usa con ese sesgo, ¿no? No sé si podés por ahí, no sé, comentar algún ejemplo, pensando también en que por ahí, digo, no, o sea, yo estoy pensando en un público que por ahí no sea de filosofía, y dónde ves vos esos problemas puntuales, por ahí en la presentación de algunas figuras, o sea, en relación a esto que decíamos, ¿no? ¿Qué incluye, qué excluye? Como para dar algún panorama, si se puede. Sí, no sé no sé si te entiendo que historias de la filosofía donde este eco de Diógenes Laercio siga presente, o O en el mismo texto, o sea, digo, también podés, lo que a vos te resulte más cómodo, pensando también en que tampoco es que tenemos tanto tiempo, digamos, Sí. que no sea una clase, digo, pero No, claro, en tu lectura del texto, que sí. por ahí veas ya cómo opera en ese texto, y por supuesto, bueno, después también, si querés dar cuenta o te parece mejor dar cuenta de cómo eso se recepciona acríticamente también, pero digamos, yo pensaba en lo primero, en principio, en algo que a vos el texto te suscite como este primer choque en relación a lo que venimos diciendo sobre todo del silenciamiento de esas voces otras, digamos, ¿no? Claro, es interesante el texto de Diógenes Laercio en este sentido, pero bueno, es un texto más entre otros, pero es relevante, me parece, porque por estos ecos que va generando, y que un poco es la referencia siempre que alguien quiere decir, bueno, pero ya en la antigüedad estaba percibido que la filosofía era griega y solo griega. Y esto más o menos, o sea, Diógenes lo defiende y dice, bueno, hay dos líneas, ¿no? En la tradición griega, una que se remonta a Tales, la otra a Pitágoras, ¿no? Esas dos figuras. Esto también es algo que se sigue repitiendo mucho. Tiene cierta relación con cosas que dice Aristóteles también en la metafísica, pero también diferencias. Digo, las propias construcciones de las tradiciones griegas en los propios textos griegos antiguos son diferentes, hay diferencias, obviamente, lo cual es lógico. Pero todas esas diferencias después se diluyen cuando alguien en la modernidad habla de los griegos y ahí un poco unifica el panorama, como si todos los griegos hubieran pensado más o menos lo mismo. Y en el caso de Diógenes Laercio, bueno, entonces está esta defensa de la filosofía griega y solo griega en estas dos líneas, y la exclusión, por ejemplo, menciona a los gimnosofistas indios, a los magos persas, y los menciona como diciendo, algunos dicen que esto también es filosofía, y él nunca dice explícitamente, pero yo creo que no lo es, pero es un poco la conclusión que uno saca de cómo él presenta las cosas. A mí lo que me parece interesante rescatar de ese texto en particular de Diógenes Laercio es que a pesar de su defensa de un origen griego para la filosofía, menciona estas otras actitudes que no son otras actitudes, no es que menciona a un egipcio o a un indio diciendo nosotros también hacemos filosofía, sino que son posiciones de los propios griegos. O sea, la polémica es propiamente griega, ¿no? Y la dicotomía griego-bárbaro es griega, y la dicotomía Oriente-Occidente es europea. ¿Sí? No es una construcción universal donde todas las naciones se ponen de acuerdo en que se van a pensar en... No, es impuesta, es sobreimpuesta. Y bueno, esto yéndome un poco del mundo griego, pero se suele señalar, sobre todo en el marco de los estudios postcoloniales, que es como Europa construyéndose a sí misma a la vez que construye un otro imaginario, conceptual, para poder autodelimitarse, y pone en ese otro cosas propias también, ¿no? La irracionalidad en el otro es la propia irracionalidad que se proyecta en un otro para defender la racionalidad que nos caracteriza. Es un movimiento muy interesante el que se va construyendo, sobre todo en la modernidad europea, y a mí lo que me parece más relevante es que impacta no solamente en cómo pensamos India, China, Egipto o África, sino cómo pensamos Grecia también. Por eso a mí me parece muy interesante que la mirada poscolonial, cuando la aceptamos como marco, que es un marco complejo también, que tiene sus problemas, digamos, pero no solamente nos sirve para pensar estas otras tradiciones, sino la propia tradición griega, que está muy construida, ¿no? Desde la modernidad europea, para que precisamente esa antigüedad griega le sirva como origen.
Y esto es algo que está buenísimo tener en mente cuando estudiamos Grecia, no solamente cuando estudiamos India, China, sino también cuando estudiamos Grecia, ¿no? No sé, qué pensás, Ana, vos que te dedicas a Grecia, pero me parece fundamental también dejar de ser ingenuos en este sentido, ¿no? Porque hay a veces cierta ingenuidad. Y cierta idea también de que como estudiamos la antigüedad, bueno, nos podemos abstraer de ciertos procesos que como ocurrieron después y nosotros estudiamos ese mundo antiguo un poco aséptico, ¿sí? Como ahí un poco que no está tocado por todo lo que pasó después porque pasó después. Bueno, esas ideas que a veces tenemos o que no las tenemos conscientes pero que inconscientemente operan en nosotros, está bueno repensarlas y deconstruirlas, porque en definitiva siempre estamos estudiando desde un hoy que está absolutamente condicionado, no solamente por nuestro mundo contemporáneo, sino también por todo lo que pasó en el medio. Y cuando leemos a un autor hablando de Platón o de quien sea, o de Homero, que escribió en el siglo XIX, está bueno saber quién es y un poco el marco en el que estaba diciendo eso sobre Homero. Y cuando nosotros repetimos, porque hay ciertas tendencias académicas que muchas veces repiten muchas cosas que se dijeron antes, bueno, saber qué implicancias tiene seguir repitiendo hoy ese discurso forjado en un mundo donde pasaban otras cosas diferentes a las que pasan hoy. Esto complejiza muchísimo la tarea académica, ¿no? Nos carga con más problemas que otras, pero para mí no hay que ahorrarse ese trabajo, eh, porque ahí empezamos a ver que siempre estamos leyendo ese mundo antiguo de una determinada manera, ¿no? Y con ciertas intermediaciones. La intermediación de la modernidad europea es muy fuerte y sigue operando de manera muy fuerte. Y, y bueno, un poco el contacto con el marco de los estudios postcoloniales pone sobre la mesa estas cuestiones. Me fui de tema de nuevo, perdón. No, perfecto, perfecto. Yo lo que veo que, bueno, hay muchas preguntas ahí de los Uy, asistentes, así sí, que ahí después estoy viendo. no, Sí, después después le las... vamos a dar la Sí, palabra, sí, sí. porque estructuramos así como un speech para condensar algunas cosas, grosso modo, que teníamos pensado, sobre todo conociendo que vos venís trabajando con Diógenes Laercio, y en paralelo pensando en las revisiones que se hace sobre la idea de lo clásico, lo antiguo, lo oriental, lo occidental, y ciertas revisiones desde lo postcolonial y de distintos autores. Y yo en alguna vez te escuché que dentro de esas críticas o revisiones sobre la figura de Diógenes Laercio hay un autor que es Abdavi Azar, que plantea Ah, una sí, serie de argumentos, no sé sí, si en contra, pero sí para revisar la figura de Diógenes Laercio. sí. ¿Qué podrías, bueno, comentar, ¿no? Pensando en este Sí, autor y en esas revisiones que se hacen de este otro del mundo clásico? Perdón, y sí, agrego una cosita que es también algo que me parece fundamental, que es por lo que vos decías, Gaby, que es que de algún modo esa identificación con los centros académicos europeos es porque los leemos preeminentemente, porque tiene sentido, porque también en un punto son los que construyen la disciplina, ¿no? Pero o sea, tomar autores que se salgan de ese eje, en principio, no sé, como para ir también por ese lado, pero bueno, coméntanos. sí, es interesante. Yo con Diógenes Laercio trabajé a propósito de este seminario que dimos el año pasado y presenté el trabajo ahí en Alada. Tampoco es que soy una especialista ni nada, pero bueno, este autor distinguía una serie de argumentos que operaban en la presentación que Diógenes Laercio hace. Y bueno, un poco yo pensaba en repensar esa disección que hace el autor del texto, si realmente corresponde o no. Pero más allá de eso, que por ahí, bueno, no sé si tiene sentido empezar ahora en el detalle de los argumentos, porque habría que traer el texto y leerlo más puntualmente y por ahí la charla... bueno, no la preparé como pensando tanto en el análisis de un texto puntual, pero bueno, sí hablar un poco de estas miradas que se dan,
que parecen forjarse desde fuera de cierto núcleo central académico, pero que después en realidad están ahí adentro, porque hablan muchas veces desde universidades europeas o norteamericanas, ¿no? Esto pasa mucho en los estudios postcoloniales que tienen que ver con la diáspora, en un primer momento de indios que empiezan a pensar su propia identidad en términos críticos con las categorías de Oriente, pero lo hacen en un contexto de eso, de fuera de India de alguna manera, pensando y escribiendo en inglés, estudiando en un contexto más multicultural, como puede ser el de una universidad norteamericana. Y eso también hace que muchas veces desde la mirada postcolonial se, se digan cosas o se avancen juicios de valor que terminan después siendo criticados por otros como formas de neocolonialismo, ¿no? Esta es una crítica fuerte que se le hace a los estudios postcoloniales, si no terminan siendo muchas veces reproduciendo aquello que vienen a criticar. Es una crítica fuerte, me parece que hay que prestarle atención. Y me parece importante decirla para no pensar que el campo de los estudios postcoloniales es una especie de campo cerrado que critica el orientalismo y un poco lo supera. No, muchas veces hay muchas críticas y autocríticas que se hacen dentro del campo de los estudios postcoloniales que son muy interesantes, y algunas muy, muy fuertes como esta. Bueno, en un punto seguimos reproduciendo las mismas estructuras. Hay un ejemplo muy claro que trabajé también un poquito en algún artículo con otra persona con la que trabajo mucho, sobre todo en temas ligados a India, que es Gabriel Martino. Publicamos un trabajo sobre la categoría de hinduismo, que bueno, es como pensamos, ¿no? La religión india como hinduismo, y bueno, hay toda una tendencia dentro de los estudios postcoloniales a criticar la categoría, a mostrarla como construida e impuesta desde afuera por el propio proceso colonizador, ¿no? Son los colonizadores los que construyen como una unidad del hinduismo para abarcar una especie de pluralidad infinita, que era lo que había en India, eh, y, y un poco eso es aceptado pasivamente por los indios, entonces está esta idea poscolonial de derribar esa categoría o criticarla. Y esto se hace muchas veces en contra de una autopercepción que hay hoy en India, donde el hinduismo es una realidad, ¿no? Entonces es un poco esa actitud tan bien criticable, cuestionable, cuando desde el mundo académico les decimos a los habitantes de tal o tal cultura, muchas veces estando en otro lugar y no cómo se tienen que percibir, cómo se tienen que pensar. No te pienses como hindú porque eso es deudor del colonialismo. Y esa actitud, que muchas veces es la consecuencia de cierta mirada postcolonial, también hay que criticarla y hay que repensarla, ¿no? Y bueno, ahí hay un tire y afloje y el centro del hinduismo es muy ilustrativo en ese Justo sentido, en ¿no? relación a eso te iba a preguntar que esta puja o esta pugna que hay entre los poscoloniales y los decoloniales, que los Sí, decoloniales a los poscoloniales les atribuyen, bueno, ustedes se dedican más a cuestiones de narrativas o de estudiar, no sé, en cuestiones específicas con categorías muy europeas. Y los decoloniales dicen, no, tenemos que repensarnos desde, la mayoría de los decoloniales son latinoamericanos, claro. pero, pero después del otro lado les dicen, sí, pero se quedan en una utopía que no termina siendo un proyecto político e intelectual. Entonces, no sé qué pasa ahí en filosofía, si esta cosa de colonial, poscolonial, obviamente sé que no está muy presente, al menos en nuestras academias o escuelas académicas, pero bueno, ¿qué se podría hacer al Sí, respecto? bueno, es todo un tema, porque, a ver, la perspectiva de colonial o postcolonial está muy presente en los que se dedican sobre todo a la filosofía de la cultura, a la filosofía intercultural. En la facultad hay un grupo que se llama Interculturalia, que se dedica a Mm, estos temas desde un pensamiento latinoamericano, propiamente, ¿no?
Ahora, los que venimos trabajando en India y en China, que lo hacemos desde el mundo antiguo, lo hacemos desde la filosofía antigua y desde una perspectiva más ideológica, claro, el contacto con las perspectivas postcoloniales, en mi caso, es muy nuevo, es muy reciente, no es algo que yo traía en mi formación. Y la incorporación es siempre problemática, ¿no? Siempre hay tensiones, siempre está ahí el cómo hago para usar las cosas que se dicen desde esta mirada postcolonial para el trabajo con las fuentes antiguas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, al menos teniéndolo como un objetivo o algo que hay que ir haciendo, que hay que ir viendo maneras de ir incorporando. Y yo creo que lo principal en donde yo hoy por hoy estoy incorporando esta mirada que podemos llamar postcolonial, decolonial, bueno, ahí los prefijos se discuten bastante, hay una discusión muy grande respecto de qué significa el postcolonial. Pero bueno, es cierto que está más instalado ese término desde el campo de los estudios indios o asiáticos en universidades norteamericanas. En cambio, lo de colonial es más latinoamericano y hay toda clase de críticas que se hacen mutuamente, ¿no? Lo poscolonial un poco forjándose en el mundo académico norteamericano como para un poco sacarlos de la lógica de dominación que ejerce efectivamente Estados Unidos en el mundo actual, ¿no? Y la crítica al orientalismo europeo, pero los norteamericanos ya somos poscoloniales, ¿no? Entonces estamos de alguna manera por fuera de esa lógica de dominación cuando, bueno, su presencia geopolítica dice otra cosa, ha dicho otra cosa, eso está cambiando justo en estos momentos, pero vamos a ver en qué deriva. Bueno, la incorporación, que yo al menos creo que es la primera que hay que hacer y que venimos un poco haciendo en estas épocas, es la mirada postcolonial como una mirada que nos permite leer críticamente lo que podemos llamar bibliografía secundaria. Y lo que dice esa bibliografía secundaria cuando la usamos para estudiar el pasado. Entonces, básicamente, nos damos cuenta de la mirada orientalista que hay en mucha de la bibliografía que leemos. ¿Sí? Y esa mirada orientalista muchas veces es explícita, pero muchas veces está implícita. ¿Sí? Y esto lo leemos en bibliografía del siglo XIX, principio del siglo XX, pero también en bibliografía actual, que un poco sigue en el eco de estas miradas de la modernidad europea. ¿Sí? Y también está presente cuando se pide que haya una materia como filosofía oriental. Como si incorporar en la carrera de filosofía una materia que sea filosofía oriental, entonces no se hiciera, bueno, saldar la cuestión o abrir, sacarle el eurocentrismo a la filosofía. Yo realmente no creo que sea así, creo que abrir una materia que sea filosofía oriental no hace más que reproducir el eurocentrismo en la filosofía. No haría más que reproducir el eurocentrismo en la filosofía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué hay que hacer entonces? Bueno, Ana levantó la mano. No, yo levanté la mano porque también es algo que, como ya también estamos cerca de ahí de la horita de charla, Sí. Y como para pensar también en algo, a veces corremos el riesgo de, no digo, coincido en algo que dijiste antes, retomo, que es lo de que se hace difícil también el trabajo así, porque uno que más que le gustaría ir a los textitos, las fuentes, estudiar y que quede ahí la cosa y uno tiene que estar todo el tiempo repensando y está muy bien, pero es un gran desafío, pero a veces siento que también nos quedamos en la crítica y hay algo de negatividad en la crítica que nosotros desde Latinoamérica que creo que estamos acostumbrados a esa lucha porque vivimos así, pero alguna vez también te hice esta pregunta de si uno, o sea, como más imaginativa, más prospectiva, pensando en esto que acabas de decir de una currícula en la que yo tengo una filosofía oriental separada. Y alguna vez te lo pregunté, o sea, vos, si tuvieras los recursos, los medios, ¿podrías pensar en una materia del estilo de filosofías
de qué tipo, si el término sería filosofía, en donde incluir todo esto, ¿no? O sea, romper la dicotomía Occidente-Oriente de la que venimos justamente hablando en estos términos, pero entonces digo, sería un gran desafío, entonces te pregunto, o sea, entiendo que algo tenés pensado, me Sí. imagino, pero digo, debe tener también una serie de implicancias desde el título de la palabra filosofía, que no es ni más ni menos que griego en origen, entonces digo, pensando eso, desde el título hasta, y yo alguna vez también te lo pregunté o lo charlamos, lo de ¿a quiénes convocaría uno? O sea, ¿hay especialistas que podrían dedicarse? Yo ahora te estoy preguntando por la filosofía porque es tu disciplina, pero uno también lo podría pensar en otras áreas, ¿no? Como especialistas en filosofía de tales o cuales, y después, bueno, todo el recorte que eso implicaría. Entonces digo, te lo pregunto en esa línea ya más perspectiva como si uno tuviera los medios como para, bueno, quiero postular este espacio académico, ¿cómo sería? Pero más que nada también, o sea, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que tenés pensado? Pero también, bueno, ¿qué problemáticas o qué desafíos ves ahí? Por ahí podría no ser un espacio académico. Yo ahora me quedo pensando, nosotros estamos a veces muy constreñidos en la academia, a veces hay algo que desde afuera también se podría hacer, qué sé yo. Bueno, muchas cosas, Ana, en lo que decís. Primero, para mí, más que pensar en espacios por fuera de la academia, lo que hay que hacer es repensar la academia. Porque el formato de la academia también es eurocéntrico, ¿no? Que creemos que hacer investigación científica es hacer esto que hacemos emulando Europa, ¿no? Y el mundo está un poco ¿no? Con el formato de las universidades. Digo, puestos a imaginar un futuro, creo que ahí hay mucho para revisar, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde ha sido declarada una batalla cultural, y creo que nos vendría muy bien, ya que estamos batallando, repensar un poquito en una academia un poco más integrada, o mucho más integrada, a dinámicas sociales y con un impacto social mucho más explícito, cosa de que cuando alguien venga a decir son casta y están ahí en un nicho, hasta hablando entre ustedes, podamos responder de manera mucho más contundente que como estamos respondiendo ahora. Parece que ahí hay algo para hacer, mucho para hacer. Después, respecto de la carrera filosofía y del uso del término filosofía, yo defiendo, a pesar de que muchos critican, bueno, pero si seguimos hablando de filosofía, seguimos reproduciendo los patrones eurocéntricos. Algunos dicen, bueno, hay que negociar, esto también, el término negociación aparece mucho en el campo de los estudios postcoloniales, lo que hacemos todo el tiempo es negociar cosas. Y yo una vez discutía precisamente con Gabriel Martino si realmente es negociar, decir, bueno, hay filosofía en India, hay filosofía en China, deben ser estudiadas como filosofías. Yo creo que yo defiendo que sí, que pueden y deben ser estudiadas como filosofía porque nos hace bien a la propia práctica filosófica, nos hace bien para que la práctica filosófica sea algo más amplio que lo estrictamente cerrado dentro de esquemas de pensamiento europeos. Incluso para entender los propios esquemas de pensamiento europeos, muchas veces es bueno conocer otros que se forjaron en otras tradiciones con otras miradas. Entonces me parece que es relevante para la propia práctica de la filosofía, incluso si nos dedicamos a autores europeos. Y entonces, y por eso, y dado, porque uno podría pensar, bueno, hay que cambiarle el nombre a las disciplinas, ¿no? Porque son nombres que vienen de la tradición europea. Bueno, está bien, es una discusión que eventualmente podríamos llegar a dar, ¿no? ¿En qué lengua enunciaríamos, ¿no? ¿En qué lengua enunciaríamos esas disciplinas? Bueno, acá hablamos castellano también como fruto de un proceso de colonización y, y de inmigración, etcétera. Bueno, y tenemos la academia conformada de la manera en la que está. Bueno, es un punto de partida. Quizás cambiarle el nombre a la carrera es un trabajo que a mí me parece muy lejano y me parece que hay cosas mucho más cercanas para hacer que son más posibles y que fructificarían en repensar el contenido que le damos a esa palabra, filosofía, ¿no? Que empiece a significar más cosas. Y a mí me parece que una situación bastante ideal sería integrar a las propias materias existentes, por ejemplo, metafísica, por ejemplo, nociología,
con todas las salvedades que habría que hacer, ¿no? Cuando hablamos de metafísica en tal corriente india, bueno, cómo ahí el concepto de metafísica se resemantiza de alguna manera, se amplifica. Eso es algo bastante espectacular de que pase, ¿no? Y difícil a la vez, porque vos planteabas una dificultad que, bueno, pero ¿qué especialista daría eso, más allá de la estructura de cátedra, que también atenta un poco contra eso? Cuando yo voy a lo concreto, a qué puedo hacer yo, lo hago en las materias en las que tengo actuación, digamos. Hoy por hoy, filosofía antigua y filosofía tardoantigua son los lugares donde yo me voy permitiendo ir hablando de estos temas, incluso por fuera del programa. Un segundo paso, que espero dar pronto, es empezar a incorporar en los programas esto, de a poquito, ¿no? Creo que hay que dar pasitos de hormiga, ¿no? Y no esperar a que nada pase de arriba hacia abajo. Porque si nos quedamos esperando que situaciones macro ideales para avanzar en esta dirección, nos vamos a quedar esperando y no vamos a lograr nada. Creo que incluso a riesgo de que las cosas no salgan como queremos, hay que ir viendo qué pasitos podemos dar. Estar hoy acá charlando de esto es un paso. No sé, justo la semana pasada en una clase de trabajos prácticos de historia de filosofía tardo-antigua, hice todo alguien hizo una pregunta que involucraba Oriente-Occidente y bueno, yo arranqué y bueno, después tuvimos menos tiempo para leer el texto, pero me voy permitiendo estas cosas. Hoy por hoy las hago un poco por fuera del programa estricto de la materia, pero un segundo paso sería incorporar esas temáticas en los programas, aunque sea como una unidad, como una cosita pequeña, y a partir de ahí ir avanzando, ir avanzando. Dar seminarios es también una cosa que estamos haciendo. Y bueno, ir instalando los temas de a poco, ir discutiéndolos, ir hablando. Hoy se dice mucho la palabra manifestar, hay que manifestar las cosas para que ocurran, ¿no? Un poco, no sé si escucharon, es un vocabulario. Sí, muy nivel. Poco académico, ¿no? Suena medio mágico, como bueno, si lo digo pasa, bueno, no es así. Pero decirlo es parte de este proceso de que pasen cosas y después hay que hacerlas. Y hay que formar gente, que es algo que ocurre cuando uno se empieza a formar en un campo, bueno, va formando gente. No sé, todavía no conozco a nadie, pero quizás es desconocimiento mío en la carrera de filosofía que se haya puesto a estudiar África, y hablo de África en general, lo cual está mal también, ¿no? Pero la filosofía africana es algo que está ocurriendo, digamos, existe. Y como campo de estudio, simplemente que, bueno, todavía no, al menos yo no conozco a nadie que se haya interesado y metido, y meterse es complejo también, ¿no? Pero bueno, hay que irse animando. Y nos tenemos que juntar los que tenemos estas miradas para que amplificar un poco, ¿no? Que estas perspectivas, estos tipos de discursos no queden en algo que dijo una profesora un poco exaltada en una clase y que bueno, quedó ahí como nota de color, sino que se note que hay un aporte, que hay un impulso. Y bueno, creo que hoy por hoy, al menos lo que yo percibo en nuestra facultad, sí hay apertura, ¿no? Aunque sea una apertura discursiva o para quedar bien, bueno, qué bueno que estés estudiando eso. Por ahí no hay ninguna medida concreta que ayude un poco a instalar los temas, pero al menos no hay ya es bastante, no hay una actitud negadora. No, bueno, eso no se debería estudiar en la carrera. Yo honestamente no percibo esa actitud negadora, sí percibo una cierta actitud de, está bien que ocurra como un condimento, ¿no? Como un condimento, me gustaría impulsar algo más enfático, digamos, respecto de la necesidad casi obligatoria en el mundo en el que vivimos de esta mirada inclusiva. En filosofía, principalmente, lo planteo ahí, pero también en otras carreras, por supuesto, ¿no?
En el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas el año pasado inauguramos la materia Literatura India Antigua, que vamos a repetir este año en el segundo cuatrimestre, donde hay una unidad dedicada a literatura filosófica. Y bueno, se trata de ir avanzando en esta dirección, y implica más trabajo, implica salir de ciertas zonas de confort, arriesgarse a proponer una materia, un seminario más, que dé más trabajo, o que quizá hay cosas que después no salen del todo bien, cuando uno se corre de los cánones y de los esquemas ya establecidos, pero creo que es importante correr estos riesgos y que a la larga soy positiva, de que algo bueno de todo esto va a salir. Quizá no lo veamos, ¿no? También dejar de pensar en términos individuales, eh, y pensar en iniciar un camino que después otros continuarán, y que por ahí, dentro de 100 años, hay que ver qué cosas pasan en el mundo, y si ayudan a que esto se profundice o no, y bueno, ver qué pasa. Quizás sea poco lo que planteo, pero bueno, creo que hay que empezar con poco y después ir avanzando. Bueno, Gracias, sí, Gaby, gracias. muchas gracias por la reflexión y por todo este abordaje que es rupturista desde la academia y que abre puertas en muchos sentidos. Así que nada, muchas gracias. Si les parece, bueno, pasamos a las preguntas que tengan ustedes, para dar como un marco ahí de conversatorio y de diálogo ahí entre todas las personas. Yo voy a leer algunas que estaban en el chat, comienzo con una que tiene que ver con esto justo de India. Y la pregunta es, ¿cómo crees que la rigurosidad del sánscrito puede ayudarnos hoy a repensar la soberanía de las sociedades que no dejaron un relato descifrado? Dice, más allá del orientalismo. No sé si hay un ruido, ¿es mío? Hay un ruido que puede ser mío, de mi Ah, computadora. pensé que era de la calle, lo estaba escuchando, no. No, puede ser mío porque Es está como haciendo un poco de ruido. Perdón. como te si pido algo disculpas. estuviera levantando vuelo. Sí, además me distraje. Sí, Está creo que es escrita eh, Pablo hace esa pregunta en el chat, no sé si vos lo llegás a ver, a ver, para... ahí lo estoy buscando. Sí, la rigurosidad del sánscrito si puede La rigurosidad del ayudarnos a... sánscrito puede llevarnos a pensar. Sí. Eh, a ver, estudiar sánscrito yo siempre lo recomiendo, porque, bueno, son esas cosas que ayudan a formatear el cerebro de una manera muy espectacular. Después, o sea, no sé si entiendo la pregunta, ¿a pensar otras sociedades o la India? Yo creo que el estudio del sánscrito es muy relevante para el estudio de las lenguas, es muy relevante para estudiar los textos antiguos o no tan antiguos, que fueron producidos en esas otras culturas, ¿no? El estudio de la lengua es una puerta de entrada a ciertos esquemas mentales, también a ciertas maneras de pensar el mundo, que es absoluto. Desde mi punto de vista, para un estudio académico es imprescindible. Imprescindible. O sea que me parece que si uno quiere adentrarse en India, tiene que estudiar sánscrito, incluso no solamente sánscrito. Y si no estudia algo relacionado con China, tiene que hacer el esfuerzo de estudiar chino. No podemos saltearnos este paso. Bueno, ahí Analía y Rodrigo también saben de esto porque han estudiado las lenguas. Y entiendo que la pregunta va más por el estudio de estas otras sociedades que produjeron textos en determinadas lenguas, ayudarnos a pensar otras sociedades donde esos relatos no están descifrados. La verdad es que no lo sé, no lo sé. No sé si, no sé si ayuda. Creo que en cierta medida sí siempre va a ayudar, porque, a ver, lo pienso más en el sentido de ponernos en contacto con cierta pluralidad, ¿no? Hay una idea de que la mirada forjada en Europa es un punto de vista universal, ¿no? Y las lenguas y las escrituras europeas son como la norma,
a la que, respecto de la cual después se miden como más lejanas o más cercanas las lenguas, las escrituras del resto de las culturas, ¿no? Y entonces estudiar estas otras culturas en sus propios términos, con sus propios sistemas de escritura, con sus propios esquemas de lengua, cómo han estudiado sus propias lenguas, ¿no? En India existe desde muy antiguo una enorme conciencia lingüística, enorme. Y entonces, creo que si va por ahí la pregunta, la respuesta es sí, definitivamente, porque nos muestran un mundo mucho más plural, que después nos permite acercarnos más fácilmente a otras culturas con varas variables, no solamente la vara europea, sino otras varas. Está bien, conocer algo es de alguna manera medirlo con respecto a otras cosas que conocemos, ¿no? Los indios tienen mucha esta idea del conocimiento como medida, ¿no? Como medir. Conocer de alguna manera es medir. Y se mide respecto de patrones. Ahora, lo que está bueno es desarticular esta idea de que hay una especie de patrón único universal. Eso que pasa por ser un patrón único universal, en realidad no, está anclado en un lugar y en un tiempo determinado, y es una parte del mundo. Pues conocer otras partes del mundo nos hace que después ir ampliando ese mundo, conociendo otras culturas, sea más fácil, una vez que nos deshacemos de esta mirada unilateral. Bueno, no sé si contesté, disculpen. Entre el ruido que me distrae y la pregunta No, está bien, Gaby. que es compleja, pero bueno, es lo que puedo decir. Gracias, Gaby. Hay otra pregunta, creo en orden, está Federico, que ahí te veo con la cámara prendida, no sé si querés retomar tu comentario, porque hiciste un comentario extenso, te veo ahí, Hola, estoy siguiendo el chat, hola. brevemente. No, igual es un comentario que hablaba más Sí, sobre la idealización que tenemos de la cultura griega, la idea de la cuna de la civilización, la cuna de la filosofía, pero es algo que Gabriela ya estuvo desarrollando. Fue como muy al inicio de ok. ansioso, y Gabriela lo cubrió con todo esto de... Lo que sí me quedé pensando después es incluso cómo se piensa la filosofía desde las tradiciones mismas clásicas. O sea, ya el hecho de hablar de, los sofistas son otra cosa, por ejemplo, eso es Totalmente. algo que Claudia Marci con algún seminario lo ha destacado mucho, esta cuestión de que yo lo pensaba más sin ser futbolista, digo, es como que en el futuro veamos discusiones sobre River y Boca y haya ganado Boca, y entonces el fútbol es Boca y no River, digo, la disputa la vemos como ya zanjada, con una especie de ganador, y eso es lo que hay que desarmar un poco, porque si no son los sesgos que uno sigue arrastrando. eh, y nada, no, era más un comentario sobre la Ok. idealización y no solo esta cuestión de, bueno, no, el pensamiento mítico no es filosofía, o las culturas de lo oriental, como desde lo eurocéntrico, sino también desde la idealización, como esto sí es filosofía, la filosofía Bien. comenzó en Grecia por, no sé, Sí, obra de más que acá. sí, es súper interesante lo que decís, Federico, porque, pero fíjate que todas las disputas que mencionaste, River Boca, que viste, bueno, entre lo mítico y lo filosófico, entre Platón y los sofistas, es todo intra-griego. No son voces que estén por fuera, ¿no? Entonces, este nosotros y este otros es interno a una misma tradición. Y entonces sigue siendo el enocéntrico. Digo, porque esta disputa entre qué es y qué no es filosofía no se da, los indios antiguos no intervienen, los chinos antiguos no intervienen en esta disputa, ¿sí? Ni hablaban en términos de filosofía. Entonces, somos nosotros, porque somos deudores de la modernidad europea, los que hacemos los que intervenimos en esta disputa en la que ahí sí, bueno, a partir de los procesos de colonización se empiezan a escuchar estas otras voces o empezamos a ver ese diálogo y esa disputa más en términos interculturales, ¿no? Pero si no, en realidad escuchamos a los griegos hablando de los gimnosofistas o los egipcios,
pero sigue siendo una disputa interna. Bueno, eso quería comentar nada más respecto de tu reflexión, que me parece súper relevante. Y sí, según la definición de filosofía de Platón, los sofistas quedan afuera. Y bueno, hoy por hoy se estudian los sofistas en algunos lugares, en otros no. Y eso también, perdón, me voy de tema, pero una cosa más. Porque hay determinados investigadores formados en filosofía antigua que empezaron a estudiar los sofistas, es que se incorporaron. ¿Sí? Y se incorporaron en la Facultad de Filosofía y Letras porque hay, digo, nombres propios. y si no hubieran estado, quizás no se hubieran incorporado. Y esto tiene que ver con cómo la incorporación de determinados temas depende de personas de carne y hueso que se pongan a estudiar. Entonces, lo que yo quiero decir a los estudiantes es, no tengan miedo a salirse del canon. Quizás tiene costos, pero también tiene ventajas. No tengan miedo si quieren salirse del canon a salirse. ¿Puedo, Gaby, decir una cosita? Sí. Solamente para molestar un poco. Ay, Valen, sí, no te había visto que estabas conectada. Perdón, Sí. intervengo porque lo que dice Federico obviamente me resulta súper interesante, desde ya todo lo que decís vos. Y quería preguntar al interior del helenocentrismo, porque hay algo que es muy sintomático, que es la figura de Platón y la idealización que traía Federico y como el victorioso. Cuando uno lee Platón se da cuenta que de ninguna manera ganó, en ninguno de los ámbitos de pelea, ni siquiera al interior de la filosofía griega. Y hay algo que se repite durante toda la carrera y que uno lo suele, de filosofía digo, ¿no? Y uno lo suele escuchar también en graduados que no se dedican específicamente a la figura de Platón, a decir algo así como, esto no es como en Platón. Entonces a uno uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es ese Platón que no es eso? ¿Y quién es el responsable de esa figura? Y yo quería agregar a todo lo que decías vos, Gaby, de la bibliografía secundaria, que me parece que en el caso de la filosofía, son los filósofos del siglo XX, los mainstream, europeos, alemanes, franceses, los que construyeron este pasado griego con vencedores y vencidos, y con la circunscripción de esta es la filosofía, estos son nuestros nosotros, y estos son nuestros interlocutores que se quedan hasta acá, y estos son los ganadores y los perdedores. Pero que hay, digo, porque si uno lo piensa en términos macro, ganaron los sofistas, desde el siglo XIX para acá. Digamos, Somos en más relación... sofistas que platónicos, digamos. Y cómo entendemos la verdad, cómo entendemos el bien, cómo entendemos el ser, si quieren desde un montón, digo en términos hegemónicos culturales, en términos muy amplios, al menos en nuestra sociedad acá en Buenos Aires, si quieren en el barrio de Caballito, que tenemos vecinos nuevos, y qué sé yo. Bueno, hay mucho para revisar, digo, desde la propuesta de lectura que propone Gabriela, de la ampliación del canon, también la revisión del propio canon. Entonces, cuando yo leo alguien de bibliografía secundaria, siempre es, bueno, el nosotros es Cambridge, Varón, y está la necesidad de ese despertar que este discurso instalado también nos pone a nosotros como argentinos o argentinas, latinoamericanas, las mujeres, como si hubiéramos ganado algo, ¿no? Como si fuéramos nosotros la hegemonía, y en realidad... Yo te agrego algo desde lo literario, de todas formas, es que Platón ganó porque Platón tiene el texto, porque nosotros leemos a los sofistas a través de Platón. Entonces, ese detalle pequeño, filológico, no es menor. Yo justo estoy preparando una clase en la que el discurso que termina ganando ahí es el de justamente, ¿qué sabemos de Protágoras? No, pero bueno, yo hablaba de triunfos y perdedores en otro sentido. Es, hoy en día, ¿quién adhiere a la filosofía de Platón? ¿Cuántas personas conocemos y encima el Platón construido por los europeos del siglo XX? ¿Quién adhiere? ¿Quién cree que obrar bien te lleva a la felicidad? No, eso estoy de acuerdo. Yo lo creo que justamente... Digo, en ese sentido hablo de ganador y perdedor, independientemente de la intervención que tenga en la academia. No, yo justamente por lo que lo digo es retomando lo que mencionaba Gaby en relación a que cuánto nos limita también la fuente. Entonces, algo que para abonar a lo que están diciendo acá es, bueno,
las cosas tienen que ser estudiadas, tienen que tener voz para también tener su lugar. Y es muy interesante de todas formas lo que vos decís. Yo de todas formas lo que digo es, si nosotros leemos a Protágoras porque hay un diálogo platónico que me dice quién es Protágoras y es muy difícil que yo pueda recuperar, y mira como igual vos, entiendo lo que vos decís, por supuesto, pero digo, pero mira cómo cuando uno habla de que ganó Platón y es por eso en un punto. Entonces, por un lado va la tradición académica y la tradición textual, o sea, textual en el sentido de lo que se termina estudiando. Bueno, ¿cómo estudio al movimiento sofístico en los términos de cómo se estudia una historia de la filosofía? ¿Cuán difícil es? Digo, entonces, estoy plenamente de acuerdo con lo que decís, pero también digo que hay algo de la construcción del canon en donde está bueno pensarlo en los términos en donde hay que también tener la palabra, ¿no? O sea, hay que también llegar a esos lugares para tener la palabra. Pero era como una vueltita de tuerca lo que decías, que no es que no estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero no, se entiende. es absoluto. Pero yo es un tema. Quería incluir en la discusión Sí. también el canon del siglo XX europeo y del siglo XXI, Heidegger, Foucault. ¿Qué nos dijeron ellos de los antiguos? Y creo que estamos mucho más convencidos por ese tamiz que por el docente que estudió y que buscó buscar las fuentes. No sé si se entiende, digo, en términos más amplios. Ahí está el canon. Yo creo que el canon está mucho más en la Europa del siglo XX e incipiente siglo XXI que en un griego del siglo IV antes de Cristo. No sé, el canon es mi se va sensación. construyendo a posteriori, digamos. Y que ahí, claro, y ahí es, digamos, lo que está bueno también que también para ellos, los gimnosofistas que criticaba Diógenes Laercio, ni siquiera son un otro, son un nada, no tienen nada porque un otro de última uno discute. No sé, es una reflexión muy extemporánea, ¿no? Sí, yo suscribo a todo lo que dijeron. A mí me gusta presentar a Platón como alguien que se autopercibe perdedor. Me parece que hay muchas cosas en los textos donde Platón se presenta a sí mismo como, bueno, por supuesto que al escribir diálogos siempre, bueno, hay que adivinar o son especulaciones. Pero bueno, la carta séptima es bastante amarga, en muchos sentidos. Era un amargado Platón, no le había salido nada de lo que había querido hacer, todo le salió mal. Sin embargo, es súper exitoso si lo pensamos solo que no se enteró. Bueno, también dejar de pensar en la filosofía, hay que pensarla en términos de personas de carne y hueso del pasado, pero bueno, también esta cuestión textual que traía a colación Ana y esta construcción que se va haciendo con el tiempo. Y por eso es tan relevante la disputa del canon, el canon como un lugar de construcción y reconstrucción permanente, ¿no? Y a ver quién se atreve a sacar a Platón, el estudio de Platón de la carrera de filosofía, sería un escándalo. Y bueno, ¿por qué es un escándalo sacarlo y no a otros? Y yo estudio a Platón, quiero plantear esto, digamos, y no diría que hay que dejar de estudiarlo, pero bueno, estaría bueno discutir con alguien que sirva, que hay que sacar. Acá Alén preguntaba por los hitos de la construcción de la visión eurocéntrica de la filosofía. Claro, que está bastante en línea con esto que estamos diciendo, pero en un punto. Bueno, y hay mucha cosa para decir, porque depende en qué campo de estudios uno esté, va a tener determinados autores. No sé, en la mirada sobre India se construye en torno a figuras general alemanas, ¿no? Como Max Müller, Paul Deussen, hay muchos autores para mencionar, pero bueno, eso vale para India, la relación Alemania-India además es bastante particular. Esto para que tampoco en esta charla estuvimos hablando mucho en términos generales y después todo bastante más variado y complicado, ¿no? Eurocentrismo, orientalismo. Bueno, justamente los estudios postcoloniales que arrancan un poco con Said, le critican estas miradas tan macro y empiezan a hilar mucho más fino. El orientalismo alemán es muy particular y es con India, sobre todo en su relación con India, esto es muy relevante para los procesos geopolíticos europeos del siglo XX, me refiero a las guerras mundiales y cómo Alemania empieza a construir su identidad un poco usando a India y la construcción de la familia de lenguas indoeuropeas. Digo, esto tiene
relaciones con cuestiones lingüísticas, literarias, filosóficas, es muy, muy particular. Y ahí se da algo que no había mencionado, me parece importante mencionar, que es el orientalismo positivo muchas veces, que es igualmente, está igualmente atado a la dicotomía Oriente-Occidente. O sea, podemos pensar a Oriente como lo inferior y racional, pero también lo podemos pensar como el lugar del origen y como el lugar que nos va a salvar de nuestros males modernos, ¿no? Hay algo que algunos llaman occidentosis, creo, ¿no? Con esta idea de que Occidente está enfermo y que en Oriente está la cura. Y esto hay que también criticarlo o deconstruirlo o ver de dónde sale y por qué se dicen estas cosas, ¿no? Porque ¿por qué India tiene que ser la cura de nadie? Tiene sus propios problemas, ¿no? Para resolver. Y bueno, lo que sí es interesante, aunque critiquemos a Oriente o lo sobrevaloremos, el punto al que quiero mencionar es la dicotomía, ¿no? Y cómo en realidad en un punto es una batalla, digo, esta batalla discursiva o esta propuesta discursiva que estoy dando, es en cierta medida, la pierdo siempre. Acá veo en el chat alguien te pregunta, bueno, instancias recomendables para acercarse a los estudios de la antigüedad oriental. Yo lo que quiero es destruir la idea de que hay algo así como una antigüedad oriental. Por eso siempre me gusta, sobre el final de mis charlas o cuando me pongo a hablar de estos temas, mostrar cómo, a pesar de todo lo que digo, sigue operando la misma idea con la que veníamos antes de empezar a pensar todas estas cosas, ¿no? Quiero estudiar la antigüedad oriental. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, no se puede estudiar algo así como la antigüedad oriental. Si estudiamos la antigüedad oriental, estamos estudiando discursos europeos que construyen un otro al que llaman el otro. Entonces, estudiar la antigüedad oriental es seguir en el esquema eurocéntrico, decimonónico, y los ecos que eso tiene hoy. Porque uno puede ir a la librería y comprar un libro que se llame La antigüedad oriental. No sé si existe, pero probablemente exista algo parecido. Y eso va a estar totalmente filtrado por una mirada que mira desde Europa y construye este otro antiguo y oriental. Así que, y quiero ser bien enfática en esto, aunque suene mal, digamos, está bien si le suena mal. Y decir que en realidad yo digo todo esto y lo decimos, pero todavía falta mucho por recorrer para que estas ideas empiecen como a decantar, porque lo que yo siento es que no decantan. Damos todo un seminario criticando la dicotomía Oriente-Occidente y recibimos las monografías usando esa dicotomía de manera acrítica. Entonces, ya estoy acostumbrada, digamos, ya me río un poco de mi propia ineficacia como docente. Pero con el tiempo también fui aprendiendo a que está bien que pase eso, porque vivimos en un mundo donde todo el tiempo nos están tirando Occidente, Occidente, Occidente. Abran un diario cualquiera y entonces es muy disruptivo Sí, poner en cuestión esas categorías. abramos el diario, pero escucha, abramos el diario hoy, tenemos la noticia de que Xi Jinping, reunido con Trump en Beijing, le dice a Trump, no caigamos en la trampa de Tucídides, y en ese ida y vuelta Trump no está entendiendo de qué le están hablando. O sea, Trump, el representante de Occidente, le tiran a Tucídides. A Tucídides por la cabeza y lo despistan. Y no sabe de lo que le están hablando. Me encanta. Digo, como anécdota actual. Y hace un mes una civilización supuestamente iba a morir, ¿no? Con un tuit. Claro. O sea, yo quiero decir que el ascenso de China de las últimas décadas un poco también abona esta idea de que hay un occidente, porque China se hace un poco eco de esta disputa o esta articulación del mundo con un occidente cerrado sobre sí mismo. Entonces, no esperemos que China deconstruya la idea de occidente. Yo creo que Latinoamérica es el lugar para deconstruir. Somos nosotros. Que quiere lo de la tablet. Es esto, ¿no? Mira, justo hay una mano levantada que era de Martina, que estaba por ahí. Yo la había visto. Martina tenía la mano levantada, estamos ahí como monopolizando la palabra.
Yo no es que podemos quedarnos reflexionando sobre Oriente-Occidente, debatir, discutir, destruirlo. Igual tienen la materia historia de Oriente también para hacer, que los invito al departamento de historia. Pero estaba por ahí la mano levantada de Martina, así le cedemos Sí. la palabra. Gracias. Hola, profe. Tanto tiempo. Yo iba a preguntar algo quizás más práctico, porque vi que venían hablando sobre todo de la carrera de filosofía y habías planteado esto de, bueno, por un lado, irme echando otros filósofos, otras ideas, y también pensar como en ampliar ese panorama y también en la lectura que hacemos a partir de la modernidad de la antigüedad. Y me parece como un muy buen planteo de herramientas para filosofía que tiene quizás una pretensión más universal, o al menos mirando desde afuera. Mi pregunta era sobre clásicas, porque de repente en clásicas tenemos el bloque Grecia-Roma y sánscrito es una materia divina, pero que queda como medio aislada. Y también se arma la dicotomía Grecia-Roma, como que estamos más como enfocados en cosas muy pequeñas y no sabría bien qué herramienta usar ahí para traer estas perspectivas que me parecen como súper productivas para los estudios clásicos a la facultad, a la carrera específica de letras clásicas. Qué clásica. Sí, gracias Martina por la pregunta. Martina cursó sánscrito, así que habla con conocimiento de causa. Sí, es todo un desafío qué aporta que exista la materia sánscrito. Yo me lo pregunto mucho porque, bueno, tengo la materia a mi cargo, ¿no? Y qué le aporta que exista sánscrito en la carrera de clásicas y cómo se puede avanzar para que ese aporte sea más contundente. Porque la verdad es que la materia sánscrito está incluida en el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas por esta construcción de la familia indoeuropea, que es una construcción europea, digamos, eurocéntrica, en la que el contacto, producto de la colonización de la academia europea con India, bueno, abrió esta puerta y un poco inició lo que es la lingüística como disciplina científica. Quizás lo estoy diciendo de manera muy brutal, pero fue un poco así. Entonces, bueno, es muy relevante en este sentido para los que estudian Grecia y Roma, estudiar sánscrito, se podrían estudiar otras lenguas también, ¿por qué no persa? ¿Por qué no hitita? Tocario, digamos, porque son todas partes de la familia indoeuropea, lenguas, digamos, de las que hay testimonios antiguos, ¿no? O en algunos casos más antiguos que los griegos y los romanos. Entonces, este es el motivo por el cual está sánscrito ahí. Y bueno, hay un intento de colaboración en ese sentido con la formación integral de alguien en lenguas y literaturas clásicas. Pero la verdad es que yo me pregunto, y realmente es una pregunta que hay que ver en qué acciones concretas se puede responder, con qué acciones concretas se puede responder, y no lo tengo muy claro. Una vez que está la materia, que ya la tenemos, bueno, si nos vamos a conformar con este rol de ser una lengua indoeuropea, o si vamos y que se enseña con los esquemas gramaticales europeos, o si podemos avanzar en alguna dirección que aporte otras miradas de pensar las lenguas. Esto es algo que a mí me encantaría hacer en algún momento, pero no es nada fácil, ¿no? Porque para entender la manera en la que los propios indios desarrollaron desde muy antiguo esto que yo llamo conciencia lingüística, bueno, hay que hacerlo mediante una lectura muy fina de textos sánscritos complejos, para lo cual hay que primero haber aprendido sánscrito, bueno, por métodos más tradicionales, entre comillas, que son eurocéntricos. ¿Sí? Entonces ahí es un poco de autocrítica también, la pregunta de Martina me da pie para también hacer autocríticas, o sea, que no se crean que porque yo reflexiono sobre estas cosas o estoy acá hablando, estoy como por fuera de estos patrones eurocéntricos. Yo también soy parte de este mecanismo que ayuda a reproducirlos en cierta medida, y soy consciente de eso. Pero bueno, creo que se pueden hacer cosas. Hay que, pero por ir favor, viendo.
¿Cómo? No, bueno, pero no te tires abajo, digo, No esto que tiras decimos abajo. también es un desafío todo, porque es lo que decimos, o sea, uno se Claro. replantea un montón de cosas de la disciplina, yo también recojo el guante, porque en un punto, yo lo único que puedo responder respecto a esto, o sea, cuando yo doy lingüística histórica del griego, voy al sánscrito, voy a la construcción de la disciplina, en los mismos términos en los que vos lo señalás, la construcción asociada con lo colonial que implica ese pensamiento, pero también es cierto que en la medida en la que nosotros tenemos planes de estudio recortados, es muy difícil que uno a duras penas pueda enseñar la lengua griega, ahora con menos carga horaria, y la verdad es que hace uno lo que puede. Yo trabajo Grecia y Roma, pero trabajo Grecia y Roma y es a algunas cosas a las que llego y llego hasta por ahí nomás. Entonces digo, también hay algo de que las constricciones materiales, que es algo que vos señalaste, Gaby, Sí. hacen que nosotros, docentes, investigadores precarizados, con poco sustento institucional para desarrollar esto también, porque digo, si a nosotros nos recortan el plan de estudio, antes teníamos materias anuales y ahora las vamos a tener cuatrimestrales, es muy probable que ese juego que se puede hacer, donde uno se siente más libre porque tiene más tiempo, lejos de ser algo que podamos hacer, por lo menos en las distancias curriculares, cada vez suceda menos. Entonces, yo en todo caso pienso en los mismos términos que vos decís, Gaby, que a veces uno encuentra en estos otros espacios, en el seminario que uno tiene a cargo, en el curso de extensión, en el curso de posgrado, donde puede ir mechando esto, hasta llegar tal vez, digamos, de la práctica y como vos decís también, que haya alguien detrás llevando a cabo una investigación que, bueno, que sea el que ocupe esos espacios, esa cara, ese ser humano atrás que respalde, el ser humano y por supuesto con equipos, ¿no? O sea, pero digo, pues hay alguien que pone el cuerpo ahí en estas cosas, así que un poco es eso, a veces es remarla mucho y, o sea, es parte de que a veces estamos soñando en cosas muy lindas, pero a veces es como si el mundo va en contra de esto, ¿no? O sea, con Sí, el... o no ayuda, o no ayuda. Yo antes decía, bueno, no veo una resistencia en la facultad, pero tampoco veo ayudas concretas, digamos, que podrían estar, por ejemplo. Pero bueno, retomando lo que vos decías, Ana, que estoy de acuerdo, no es por tirarme abajo, sino por ser conscientes, no sernos los superados, ¿no? Como, bueno, no somos eurocéntricos, sí lo somos. Y lo primero que podemos hacer es ser conscientes de que lo somos y ver intersticios para poner en cuestión ese eurocentrismo y ver de qué manera podemos salirnos, aunque sea un poquito por un rato, y plantear algo diferente. Y definitivamente, respecto de los planes de estudios y las currículas y las cargas horarias de las materias, uno no puede esperar que la formación académica de grado le dé todo, o sea, todo, ¿qué es todo? Todo es inabarcable. Siempre vamos a tener recortes, eso es así, y después está entonces el impulso de cada uno de ir encontrando un espacio en el que cree que puede aportar y trabajar, sí, en condiciones precarias, y reclamar por lo que nos parece justo, pero trabajar también, hacer las dos cosas. eh, y bueno, retomo lo que había dicho antes. Creo que nos debemos un repensarnos como actores en la academia argentina, latinoamericana, para dejar de pensarnos como una especie de versión de segunda de la academia europea, ¿no? Tenemos menos presupuesto, pero con eso podríamos hacer cosas diferentes a las que hacemos, o un poco diferentes. Bueno, es más que nada una invitación y una reflexión general. Así que bueno, yo agradezco de nuevo Me el encantó espacio. me encantó esto último. Bueno, gracias. Me alegro, me Es alegro. lindo cerrar así. Yo diría cerrar porque me parece que ya hay gente que se está yendo, porque bueno, un poco era 1 hora y pico y me parece que nos fuimos un poco, pero en un punto yo intuía que podía pasar esto porque claramente iba a haber mucho interés. Entonces, yo diría, cualquier consulta como muy puntual de algo, yo fui pasando materiales en el chat de cosas que vos fuiste señalando, Gaby, Gracias. bibliografía o algunos autores por si alguno no los conocía para que aparezca ahí bien el nombre propio. Por supuesto, estamos a disposición, Rodrigo, yo, como organizadores de este espacio, pero también Gabriela, que seguramente la pueden contactar, debe estar el mail de ella, y si no nos lo pueden preguntar por si quieren alguna cuestión más específica de acercarse a alguno de los espacios en los que ella trabaja, que serían más que bienvenidos en esta misma idea de sumar gente y reflexión. Así que bueno, de mi parte volver a agradecer a Gabriela que te tomaste este tiempito para charlar acá con nosotros en el seminario, y bueno, y a los demás,
los despido y nos seguiremos viendo seguramente. Va a haber nuevas charlas sobre estas cuestiones de pensar la educación desde la antigüedad y dejamos la clase después subida para que también, la charla, subida a nuestros canales para que quede disponible. Así que bueno, Bueno, los saludo y los despido. gracias. A vos, Chao, Gaby. gracias por la charla.